Oiga, muchas gracias por esos aplausos. ¿Cómo están? Bien. Antes que nada, agradecer la invitación, de verdad, muchas gracias. Pues sí, yo he titulado esta pequeña ponencia porque va a ser muy breve, cara y cruz de un emprendedor, sobre todo un emprendedor en Canarias, porque la cara es la que tienes que echarle para poder emprender algo. Y la cruz es como todo buen canario, luego nos van a dar una magnífica ponencia sobre cómo vencer miedos y demás. Yo les voy a dar una ponencia sobre a lo que hay que tener miedo, ¿vale? Cuando vas a emprender en Canarias. Es que hay dos cosas en Canarias que están íntimamente ligadas, de las que no se habla normalmente, ¿vale? Normalmente cuando tú vas por ahí a emprender, y en Canarias son fundamentales. Una, el habla canaria es un hándicap. Sí, los canarios hablamos raro. Y el segundo hándicap que tenemos es las madres canarias. Si tú tienes una madre canaria, ya emprender es complicado, se los digo yo, ¿eh? Sobre todo, como les decía, porque a la hora de hablar, nuestras madres, madres canarias, nos han educado con frases como tráeme aquello que está allí. ¿Qué es aquello? ¿Dónde es allí? Pero lo peor es que tú vas y se lo traes. No me preguntes por qué, los canarios nos entendemos así. Entonces, a partir de ahí, en Canarias resulta que las palabras significan lo contrario que en el resto del mundo. Por ejemplo, aquí se oye hablar de una pequeña empresa. Pequeña en Canarias se emplea muy poco, ¿vale? Se emplea normalmente la expresión chiquita. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú montas una chiquita empresa, en Canarias la palabra chiquita significa lo contrario. Por ejemplo, tú llegas y dices, ño, chiquita pateada. Pateada, los canarios nos gusta decir que tenemos patas, del acto de dar pata ya es patear, se convierte en verbo, pateada, pero la palabra chiquita, cuando tú dices chiquita pateada, implica que no has caminado poco, sino mucho. Por lo tanto, tú hablas de que tienes una pequeña empresa y cuando la gente ve, una pequeña, chiquita empresa, ya es grande. A no ser, en este término tengo que decir, a no ser que la palabra chiquita la emplee una mujer. Si una mujer dice que es chiquita, ahí muere el término, ahí sí es literal. Ya les digo, ustedes lo saben perfectamente, en Canarias todo es para allá o para acá, pero nos encontramos con una serie de dificultades a la hora de emprender. Yo llevo 2 años con una empresa precisamente del sector audiovisual, del sector cultural. La verdad que estoy bastante, vamos a finalizar pues nuestro segundo año con pérdidas durante los 2 años, con bastante éxito, cosa que dentro del sector cultural está bien. Entonces, a la hora de tú emprender en Canarias, otra cosa, tú no puedes llegar en Canarias y decir, es que soy emprendedor. Nadie te va a entender. Tú dices, ¿qué estás haciendo? No. Tú cuando alguien te pregunta, ¿qué estás haciendo? No, yo me estoy buscando las garbanzas por mi cuenta. Se entiende perfectamente, ¿vale? Entonces, ahí luego el problema que también tenemos nosotros es los términos que nos vienen de fuera o que pensamos que vienen de fuera, ¿vale? Por ejemplo, términos que voy a traducir, porque me han dicho 8 minutitos que no me puedo alargar más, términos que voy a traducir que se emplean mucho últimamente en la empresa, sobre todo, mindfulness. ¿A que sí? Mindfulness para arriba, mindfulness para abajo. Ya el término, solo la pronunciación, mindfulness, a mí ya cuesta decirlo. Se lo traduzco rápidamente al canario para todo el que no sepa. Mindfulness es lo que nos ha dicho nuestra madre desde siempre. Estate a lo que estás. Cuando tú estás a lo que estás, mindfulness. Se ha entendido clarito, ¿no? Por ejemplo, hay otro término que a mí me encanta, que se usa por ahí, que es el serendipity, ¿no? Últimamente tú estás en un proyecto, inmerso en un proyecto, y ese proyecto te lleva a otro proyecto que aparece sin querer, serendipity. Solo inventamos los canarios. Lo que pasa es que en canario es, ya coño. Cuando tú has metido en algo y dices, ya coño, serendipity. Se ha entendido medianamente bien, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, hay un término que en los canarios nos cuesta solo decirlo, procrastinación, que va en contra de la empresa, es decir, procrastinar, para que ustedes no lo sepan,
de toda la vida, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Si tú lo dejas para mañana, estás procrastinando. Se ha entendido, ¿verdad? Y luego me despido con un último término que a mí me parece fundamental, porque ahora se lleva, de libros se han escrito, ni se sabe qué es el término coaching. Sí, esto a mí me da mucha rabia y por eso lo explico, porque el término coaching resulta que de repente pensamos que es en inglés y me da mucha rabia. El término coaching es canario. Sí, ¿saben lo que ha pasado, antes hablando de agricultura, lo que ha pasado con las papas quinegua, ¿no? Que eran King Edward y luego se ha pasado aquí, ¿verdad? O las papas ortodate, O'Day, es decir, todas esas cosas. Con el término coaching ha pasado lo mismo, pero al contrario. Este término es originario nuestro canario, pero los ingleses extranjeros que venían, ¿vale?, viendo, interesándose por nuestra cultura, iban a ver la lucha canaria. No se rían que esto lo he estudiado yo, a ver si se piensan que esto me lo estoy inventando. Iban a ver la lucha canaria y los ingleses que se sentaban escuchaban que cuando un puntal salía con otro, se enfrentaban, se agarraban y se levantaban. La gente del público decía, ño, fuerte cochino. De cochino, coaching quedó y a partir de ahí, cuando alguien entrena duro, hace las cosas como tiene que hacerlas, se emplea el término, pero el término es nuestro. Muchas gracias.